Buenas noches. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Romanos. Estamos comenzando un nuevo estudio de esta carta. Romanos capítulo 1. Y en esta noche vamos a ver los primeros 7 versículos, como es muy común en las cartas de ese tiempo y en las cartas de Pablo. Lo primero que nosotros encontramos es el remitente, Pablo quien escribe, los destinatarios, aquellos que estaban en Roma, y un saludo. Pero en esta carta es especial, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, esta carta es especial porque esa parte, esa introducción es mucho más larga que el resto de las otras cartas. Algunas cosas para tener en cuenta, y no vamos a ver mucho de la introducción o el contexto en esta noche, sí vamos a ir con los otros hermanos compartiendo para que podamos entender, pero es importante saber que esta carta Pablo le escribe a una iglesia en la cual él no conocía. De hecho, uno de los temas que presenta esta carta es decirles que quiere ir a verlos y que pronto va a ir a verlos. Y es una carta donde no se ven mucho los problemas, como otras cartas, por ejemplo, la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, y algunos han dicho que es más un tratado evangelístico que una carta. Pero no nos olvidamos que es una carta, Pablo le escribe a una iglesia y esa iglesia un día recibe la carta y la lee. Y hoy nosotros podemos compartir. Entonces, primer capítulo de Pablo a los Romanos, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como bien decía Daniel, en estos últimos días se ha hablado de política y todos, o la gran mayoría, este domingo fuimos a poner el voto allí a la urna. Si nosotros prendemos el tele, si nos fijamos en alguna noticia desde el celular o la radio, si algunos todavía siguen escuchando la radio, seguramente los temas que se han escuchado no solamente han sido de política, sino también de violencia, ¿sí? Hace algunas semanas, 2 semanas creo, ¿no? Escuchábamos un hombre, un médico, que por asaltarle, por robarle la camioneta, lo mataron. Un hombre que salvaba vidas, le quitaron la vida, solamente por robarle algo material. Después, un hecho lamentable, ¿no? Y a todos nos duele, esa niña de 11 años, que también por robarle brutalmente la mataron. Increíble. En otro ámbito, obviamente no tan doloroso como el de lo que es la violencia, nosotros en el ámbito económico no tan solo se ha hablado de política en estos días. ¿De qué se ha hablado? Cuando prendemos la tele o vemos del dólar. En solo 3 días parece que ha explotado. Y de alguna manera, no sé ustedes, pero aquellos que no tenemos dólares, que todavía vivimos con el peso, de alguna manera nosotros lo vemos o lo vamos a ver en el almacén, lo vamos a ver en el negocio. De alguna manera es una mala noticia para todos los que estamos todavía en este mundo. Es decir, que si nosotros prendemos la tele o vemos desde el celular o, no sé, desde la radio, estamos llenos de malas noticias. Y estoy hablando del ser humano. Nosotros
particularmente los argentinos, prendemos la tele y vemos todo el tiempo malas noticias. Pero hay una noticia que es mucho más mala, o de alguna manera podríamos decir que es la raíz de todo eso, y es lo que ustedes conocen y yo conozco a través de la palabra, es el pecado. Porque lo que nosotros vemos, esos hechos de violencia, de alguna manera son destellos de una sociedad pecadora. Y si hay un título para describirnos a todos y a cada uno de los que estamos en esta Argentina y en este mundo, aún por la gracia de Dios algunos somos redimidos, pero es el título de pecadores. Entonces, obviamente, cuando pasa esto, cuando hay una sociedad que se rotula como pecadora, las malas noticias van a sobrar. No se puede esperar otra cosa. Ahora, nosotros hemos leído en el primer versículo, y yo se lo voy a leer desde la NTV, en un mundo en el cual estamos llenos de mala noticia, y hay una en particular que es el pecado que alcanza a todos los hombres, y el resto es consecuencia de ese pecado. Hay una buena noticia. Pablo dice, en el primer versículo, lo he leído de la NTV, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, dice Pablo, escribo esta carta. En un mundo de malas noticias hay una noticia, y esa noticia es buena. Y seguramente ustedes y yo, o la mayoría de nosotros, ya sabe de qué estoy hablando, y es el Evangelio. Y entonces en esta noche quiero que nosotros, como el himno, traigamos nuevamente a nuestra mente lo que Pablo quiere decir acá, y es el Evangelio. Esa gran noticia, esa buena noticia, una noticia particular que nos ha hecho bien y todavía al mundo le hace bien. Quiero mirar, y lo primero que dice este versículo, hablando de aquel que escribe, de este Pablo, quiero que miremos que Pablo es un comunicador de esta noticia, de esta buena noticia. Pablo es un comunicador del Evangelio y dice tres cosas muy importantes acerca de él. Lo primero que dice es el título de Pablo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Qué maravillosa presentación la que tiene Pablo acá. A nosotros nos encantan los títulos. De hecho, a los judíos también les gustaban los títulos. Cuando alguien, por ejemplo, Pablo lo hizo en alguna oportunidad, cuando alguien era instruido por alguien de nombre, era como sacaba chapa. De hecho, lo ha hecho. Dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Ahora Pablo tiene un título que es sobre todo título, es esclavo, doulos, del Señor Jesucristo. Miren, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Estamos viendo que Pablo, como comunicador del Evangelio, él tiene un título y se llama a sí mismo esclavo del Señor Jesucristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y dice la última parte, y que no sois vuestro, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo entendía que ya no se pertenecía a sí mismo. Pablo dice, yo ya no tengo autoridad sobre mí. De hecho, cuando fui libre, no era libre en sí, sino que era esclavo del maligno. Ahora soy esclavo de Jesucristo a un precio. La pregunta es, ¿cuál precio? La sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La vida del Señor Jesucristo derramada allí en la cruz del Calvario. Pablo tenía en mente el alto precio que él le había costado a Cristo en la cruz del Calvario. Anotaba el valor que yo tengo de la redención, ¿sí? Es decir, el valor que yo tengo del sacrificio que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario se va a ver reflejado en mi vida a partir del señorío de Cristo.
¿sí? Lo vuelvo a decir. Yo puedo cantar de la cruz, yo puedo saber de la cruz, yo puedo saber mucha teología sobre la cruz, pero como yo dimensiono el precio que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, ¿sí? Mi vida va a respaldar o mi vida va a reflejar ese gran valor. ¿Cómo? Siendo esclavos del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros hablamos más de derechos, derecho para esto, yo tengo derecho, ¿sí? Necesito derecho para tener tiempo, tiempo para la familia, tiempo para divertirme, tiempo para esto, tiempo para lo otro, y no soy consciente de mis obligaciones como alguien por el cual Cristo entregó su vida. El valor que yo tengo de la cruz se va a ver reflejado con el señorío de Cristo en mi vida. Ahora, no tan solo que hay un título para Pablo de esclavo de Cristo, sino que vemos un llamado, es el llamado a ser apóstol. Yo quiero mencionar dos cosas, dos características que tenían los apóstoles. La primera, y es la más importante, es haber estado con Cristo y obviamente haberle visto. Le voy a pedir a alguien si puede, lo voy a leer yo para no estar con el micrófono. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. La primera característica que vamos viendo es aquellos hombres que estuvieron con el Señor Jesucristo. Y al último, estaba hablando de los apóstoles, de todos, como a un abortivo, me apareció, dice Pablo, me apareció a mí. Él también, por revelación divina, vio al Señor Jesucristo. La segunda característica tiene que ver con una tarea. Hay más, pero yo quiero mencionar estas dos. Podríamos leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, con respecto a la tarea de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles como tarea tenían la tarea de poner el fundamento, los cimientos de la iglesia. Los cimientos normalmente en una casa, ¿cuántas veces se ponen? Una sola vez. Yo puedo modificar una ventana, de hecho uno cuando está construyendo dice, esta ventana la podría poner acá, podría en vez de revocar dejarlo visto, podría, hacer más grande la puerta, podría ponerla del otro lado. Lo que no puedo cambiar cuando estoy construyendo es los cimientos, normalmente, ¿no? Si no tendría que destruir todo o agregar. Entonces los cimientos se ponen una vez y para siempre. Ahora, un título, un llamado, y me encanta, y ahora se menciona por primera vez esta noticia, la buena noticia, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Pablo tenía bien en claro cuál era su tarea. La tarea de Pablo era predicar el Evangelio. Predicar las buenas nuevas a un mundo en el cual todo el tiempo, como en nuestros días, recibía mala noticia. Ante todo, la principal noticia del mundo, que es todos somos pecadores. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Hay muchos pasajes, mientras lo buscan, hay muchos pasajes, y si ustedes se ponen después a estudiar Romanos, van a ver que hay muchos pasajes similares, de alguna manera, con Gálatas, y este es uno. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo tenía bien en claro su tarea. Y con respecto a su tarea de predicar, de llevar el Evangelio a los gentiles, él decía, me es impuesta necesidad. Había una necesidad en Pablo y era predicar el Evangelio. Él también dijo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ay de mí si yo no hiciera lo que tengo que hacer. Ay de mí si yo no tengo que hacer esto.
Ahora, me preguntaba, y ya podemos ir preguntándonos, de alguna manera Daniel nos introducía a esto, ¿qué están escuchando las personas que nos rodean? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué escuchan las personas que nos rodean? Les pregunto. Malas noticias. Creo que lo resume todo. Las personas que nos rodean escuchan lo mismo que nosotros. Escuchan de las muertes, escuchan del dólar, de alguna manera se enredan con esas malas noticias porque todo el tiempo están escuchando eso. Ahora, también nos podríamos preguntar, ¿yo tengo una buena noticia para comunicarle al mundo? Como hijos de Dios, ¿tenemos una buena noticia para comunicarle a esas personas que todo el tiempo están escuchando la mala noticia? Bien, tendríamos que ponerlo en práctica. Yo también me preguntaba, como Pablo, ¿es mi necesidad? ¿Es mi necesidad predicarles el Evangelio? ¿Es mi necesidad? Cuando yo veo a todas esas personas, como bien decía Daniel, ese amor de Dios para con ellos, digo, yo tengo una noticia. El heraldo tenía que comunicar. Tenemos una noticia a un mundo en el cual todo el tiempo escucha malas noticias y de alguna manera ignora la principal que es pecadora. Nosotros como hijos de Dios, este Evangelio, esta buena noticia, como vamos a ver en estos versículos y en el resto del libro, tenemos esa buena noticia para comunicarle. La pregunta es, ¿la están escuchando? Creo que nos tendríamos que poner ya a pensar si es mi necesidad predicarles el Evangelio. Ahora, Pablo comunica el Evangelio, Pablo predica el Evangelio, pero ante todas las cosas el Evangelio se origina en Dios. Él dice, no es mi Evangelio, no es el Evangelio de Marcos, no es el Evangelio de Lucas, de Juan, de Mateo, es el Evangelio, dice la última parte del versículo 1, el Evangelio de Dios. Allí podríamos leerlo también, el Evangelio que se origina en Dios. Mencionábamos el pecado al comienzo y vimos que el pecado separa a Dios de los hombres. Si hay en esa relación, Dios es el ofendido y nosotros somos los culpables de ofenderle. Si hay algunos culpables en esa relación que se ha roto entre Dios y nosotros, somos nosotros, a causa de nuestro pecado. Ahora, el Evangelio maravilloso que vamos a ir viendo es un Evangelio, digo, qué maravilloso que es Dios. Porque este Evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos o podamos hacer, sino es el Evangelio que hace el ofendido por los ofensores. Es algo que no se ve, ¿no? Cuando uno, en el día a día, ¿no? Las personas ofende a alguien, uno tiene que ir. En el Evangelio de Dios, aquel que es ofendido hace algo que reconcilia al ofensor. O sea, nosotros los culpables, el ofendido viene a relacionarse con aquellos que somos culpables, porque los culpables que somos nosotros no podíamos hacer nada. Miren si no es una buena noticia para los hijos de Dios hoy. Hemos escuchado como el resto de las personas malas noticias, hoy estamos escuchando una vez más el Evangelio. Si no nos mueve el Evangelio a los hijos de Dios, hay algo que tenemos que ajustar. Yo les leo Colosenses capítulo 1, versículo 20, se los voy a leer en la NTV. Y por medio de él, está hablando de Cristo, reconcilió, está hablando Dios el Padre, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dios entrega a su Hijo por nosotros, los culpables. Este es el Evangelio. Ahora, la frase o la oración, el Evangelio acá tiene dos modificaciones. La primera es en lo que dice en el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, en el versículo 2 estoy leyendo,
Toda la Escritura apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Uno va a Génesis capítulo 3 y ve allí lo que pasa entre Adán y Eva y Dios, apunta al Evangelio. Toda la Biblia apunta al Mesías. Y es como escuchaba a un predicador que dice, es como si fuera revelándose paso a paso para culminar en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros hoy, por su gracia, tenemos una visión mucho más amplia de la que tuvieron aquellos hombres en la antigüedad. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su tiempo, en Juan capítulo 5, versículo 39, lo leo en la NBI: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. El Señor Jesucristo está hablando. Ahora, es un evangelio predicado por Pablo, el que vemos acá. Es un evangelio que se origina, una buena noticia que se origina en Dios. Y también este versículo nos habla del tema del evangelio. El segundo modificador lo encontramos allí en el versículo 3. ¿De qué habla el evangelio? ¿De qué habla esa buena noticia? Habla acerca, versículo 3, acerca de su Hijo. Habla acerca de su Hijo. El evangelio no son pasos que hay que hacer para ir al cielo. El evangelio no son acciones que tenemos que hacer para no ir al infierno. El evangelio es Cristo. El evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Ahora, hablando de la persona del Señor Jesucristo, en el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La palabra, la oración ahí del linaje de David según la carne, nos habla de la humanidad de la persona del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos allí a Mateo y cuando vemos también en ese pacto que Él hace con David, Dios hace con David, podemos ver toda la genealogía desde David hasta el Señor Jesucristo, y Él era humano. De hecho, ustedes se acuerdan, cuando Él empieza a hacer milagros, las personas se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? Es que era una persona físicamente como ustedes y como yo. Pero también dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo leo de nuevo. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hablando de la divinidad. Cristo también fue y es Dios. Es por eso que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie, no porque lo diga la rama evangélica, no porque vayamos en contra de la iglesia tradicional, porque lo dice la palabra. Y obviamente es el plan del evangelio. Si nosotros modificamos algo ahí, es un evangelio falso. No hay nadie que pueda interceder por nosotros delante de Dios que no sea la persona del Señor Jesucristo. Porque Él es verdaderamente hombre, como nosotros, para llevar nuestras culpas, y verdaderamente Dios para interceder delante del Padre. Verdaderamente humano para morir por los pecadores. Hace tiempo, no recuerdo dónde, de alguna manera poética decía el que escribía ahí el autor, lo extraordinario no es que Él haya resucitado, escribía este hombre de una forma poética. Lo extraordinario no es que Él haya resucitado. De hecho, Él es el dador de la vida y Él es aquel que pone su vida y la puede volver a tomar. Lo extraordinario, dice este autor, es que Él haya muerto. Es que Dios, el creador de los cielos y la tierra, aquel que le dijo al Padre, quiero ir contigo en aquella gloria que tuve contigo siempre en la eternidad,
ahora está muriendo por nosotros los pecadores. Miren si no es una buena noticia. Miren, hermanos, si no es una maravillosa noticia que estamos considerando a la persona del Señor Jesucristo, el centro del Evangelio, que cargó con nuestros pecados. Pero también resucitó. Y dice que un día fueron unas mujeres y no le vieron. Y el ángel que estaba allí le pregunta, ¿a quién están buscando? ¿A quién están buscando? Si les dijo que iba a resucitar. Les leo, no quiero detenerme mucho tiempo, pero yo se los leo, ustedes lo pueden leer de la pantalla, no lo busquen. Miren, fijo de la pantalla, dice, por lo cual estoy seguro, estoy leyendo Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran noticia que estamos escuchando. Es el Evangelio. Que Dios nos ha salvado, que Dios ha resucitado para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Y empezamos aún en esta tierra llena de problemas y de malas noticias, porque todavía estamos en este mundo, nuestra mirada se aflige, es verdad, por ahí nos podemos afligir de las noticias, pero tenemos la bendición de mirar un poquito más alto y mirar a la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio, han visto que he sido reiterativo, el Evangelio no es solo para los pecadores, el Evangelio es para los hijos de Dios. Tenemos que amar el Evangelio, tenemos que deleitarnos en el Evangelio. Tiene que ser una noticia agradable cada vez que la escuchamos y meditamos en ella. Los puritanos dicen que se predicaban una y otra vez el Evangelio. El salmista allí se predica una y otra vez el Evangelio. Nosotros nos tenemos que predicar una y otra vez el Evangelio. A los pecadores sí, pero también como hijos de Dios. La partecita de ese himno, grato es decir la historia, que antigua y sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. Esa tiene que ser la experiencia en cada uno de nosotros, cada vez que escuchamos el Evangelio, como si fuera más dulce, como si fuera la primera vez que lo escuchamos. Ahora, el tema del Evangelio es el Señor Jesucristo, y lo bueno, y que estaban escuchando los romanos, o leyendo los romanos, algunos estarían leyendo y otros escuchando, que es un evangelio para todas las personas. Dice el versículo 5 y 6, yo solamente voy a mencionar algunos versículos, voy a ir en estos 2 puntos un poquito más rápido, entre las cuales versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él, por amor de su nombre, da a todas las naciones una buena noticia, no tan solo para los romanos, que eran parte de esa buena noticia, sino para todos nosotros. Y un día escuchamos esa noticia, y un día esa noticia cambió. Pero quiero resaltar en este punto que es una noticia que todavía está llegando a las naciones. Es una noticia que todavía tiene que llegar a los perdidos, no tan solo acá en San Luis, sino en la Argentina, no tan solo en la Argentina, sino que en todo el mundo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y te tenés que hacer, hermano, es: ¿yo puedo ser parte de esto? De hecho, yo tengo que ser parte de esto. Y la pregunta también tiene que ser: ¿qué estoy haciendo? Miren, hoy tenemos, con los medios que tenemos, un montón de herramientas para involucrarnos en la expansión del Evangelio.
podemos sentados acá, podemos ver a alguien que está compartiendo el Evangelio y llegando a personas que nosotros no podríamos llegar. A ver, la pregunta tiene que ser, ¿qué estoy haciendo para ser parte del amor de Dios? Entonces, saltando algunos versículos en este punto, quisiera considerar lo último, ¿sí? Hemos visto que Pablo es un comunicador de esa noticia del Evangelio, que el Evangelio se origina en Dios, en la eternidad, que el tema del Evangelio es Cristo, que es un Evangelio que es para todas las personas, pero también es un Evangelio que se disfruta. Es un Evangelio que nos produce gozo. Dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. Hablando de buenas noticias ahora, ¿qué buena noticia es esta? Que en esta hora te estás escuchando que sos amado de Dios. Como dije, el dólar puede explotar. No tenemos dólares, podemos verlo, podemos ir al negocio y ver los precios que se han ido por las nubes. Pero si hay una noticia en esta semana que tenemos que escuchar, es que somos amados de Dios. Dios nos ama. Muchas veces dejamos esto de lado por no irnos a un lado de un evangelio diluido, un evangelio que habla de que Dios es amor y que todos están bajo la mano amorosa de Dios. Nos vamos del otro lado e ignoramos este gran tema. Dios te ama. Dios te ama, hermano, Dios te ama. Mirá si no podemos disfrutar esta noticia. No tan solo que Dios nos ama, dice que acá Pablo dice, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando yo pensaba esto, se me acordaba del texto en Juan 14, 27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy. La clase de paz que podemos disfrutar aquellos que hemos creído en el Evangelio, aquellos que somos amados por Dios, es una paz que no se negocia. Es una paz que el mundo no la puede encontrar en nada. Es una paz distinta que solamente pueden experimentar los hijos de Dios. Y eso es parte del Evangelio. Gloria a Dios que podemos disfrutarlo. Gloria a Dios que nosotros como hijos de Dios podemos escuchar una y otra vez esta noticia que, como bien dice el himno, pareciera que fuera nueva. Y cuando la escuchamos una y otra vez, parece que fuera nueva. Quiero terminar con una, por así decirlo, una declaración y una pregunta para que nos vayamos o empecemos ya a meditar. Tenemos la mejor noticia que el mundo puede escuchar. El mundo no puede escuchar otra mejor noticia que esta, el Evangelio. ¿Sí? El mundo puede escuchar, mañana nos levantamos y a las 11 de la mañana, ¿no? Se ve ahí los cambios del dólar. El dólar está en 120 pesos. El mundo va a estar contento, una buena noticia, pero no es la mejor noticia. La mejor noticia es el Evangelio. Y nosotros, cada uno de los que estamos acá, si hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos esa buena noticia. Y hablando de declaración, no tan solo que tenemos la buena noticia, si aún esto hasta ahora no tiene peso, lo que viene sí va a tener peso porque Dios nos dice que nosotros tenemos que comunicar esa noticia. Allí en Mateo, los últimos versículos. Tenemos la buena noticia y tenemos un mandato de comunicar esas noticias. Y termino con esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? Nuestros compañeros, nuestros vecinos, las personas que rodean a la iglesia, ¿van a seguir escuchando malas noticias? ¿O van a escuchar la buena noticia del Evangelio? ¿Van a seguir alimentándose de lo que puedan escuchar en la radio, en la tele, en las redes? Porque esto es de vida o muerte.
Esto es de vida o muerte. Bien decía Daniel, las personas pasan a la eternidad sin Cristo y nosotros tenemos esta noticia. Nos tendríamos que preguntar qué vamos a hacer, ¿sí? Quiera Dios que Él nos dé sabiduría para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿sí? Que el Señor nos bendiga.